No me hago responsable de traumas, ofensas o interpretaciones creativas. Si te lo tomas en serio, el manual de instrucciones para entender el sarcasmo se vende por separado. Esto lo voy a poner al principio de la grabación. Editando el video me di cuenta que muchas veces el video se glitchea y se ve como medio raro. No sé por qué, pero es muy raro. Así que tómenlo con naturalidad y tómenlo como parte de la edición. No lo hice yo, se hizo automáticamente, no sé por qué. Buenas, esto no es para todos. Acá miramos, juzgamos, sabiendo y sin saber. Bien, hoy vamos a hablar de eso de que a veces todo nos pica el bicho llamado lo paranormal. Pero no de esa boludez de ay, se me cerró la puerta, habrá sido el viento. No, estoy hablando de algo de herencia familiar. Estoy hablando de que yo y mis primos somos perfectos candidatos al remaster del Exorcista 2. Nada de lo que diga acá es considerado una verdad absoluta. No tengo pruebas para demostrar absolutamente nada de los relatos que voy a contar ahora. Simplemente queda en tu propia fe y que me creas. Si quieres pensar que soy un paciente psiquiátrico, adelante, estás en todo tu derecho. Si quieres pensar de que escucho voces, las voces me están diciendo de que sos un tipazo. Y si llegas a venir buscando un vídeo de Dross, este no es el canal. Acá somos pobres y jugamos con vasitos de plástico a la copa. Y para que vean que yo no aprendí de todo esto, tengo una ouija. No lo usé, está nueva. Así que bueno, en algún momento si me agarra la loca y decido usarla, les contaré mi anécdota. Simplemente está de decoración. Mira, tengo hasta el puntero. Quizás en una de estas puedo contactar con mis ganas de vivir. Bien, todo esto, si veis humo, es porque tengo prendido un saumerio que se está yendo todo el humo hacia la cámara, así que voy a intentar correrlo un poquito. Y tengo hasta una vela prendida para que todo este storytime no se me convierta en un poltergeist en mi casa, que suficiente tengo. Bien, todo empieza con mi abuelo. Ese viejo actualmente está en un pie en el cementerio y otro está en su casa, está senil. Imagínense que la semana pasada el viejo agarró y meó la estufa y cagó en el comedor. Pero bueno, es gente con la cual yo no me hablo, así que no es problema mío cuidar a ese anciano. Todo se remonta cuando este señor era joven. El tipo decidió que estudiar contabilidad o estudiar derecho era algo demasiado aburrido, por lo cual agarró y decidió ponerse a estudiar magia negra. Bien, estudio va y estudio viene sobre este señor. Un día decide agarrar e irse al medio del campo. Te preguntarás a qué quería ir al medio del campo. Resulta que el señor quería hacer una invocación, nunca nos contó el porqué, a un ente o a un espíritu o a un demonio. Vaya tú a saber qué es lo que quería invocar. Y resulta que fue a mitad de la noche, a un puente, y inició todo el ritual con velas. No sabemos si quería contactar con un demonio para que le diga los próximos números del Kini, pero de repente una voz en la penumbra agarra y le dice: ¿Qué es lo que haces acá? ¿Qué es lo que quieres? Mi abuelo en este entonces se la daba de nigromante pesado. No sé si se creía que era un Voldemort, pero en ese momento agarró y decidió que su vida valía mucho más y salió corriendo de ese puente, dejando todo el ritual atrás, dejando el ritual abierto. Simplemente huyó de ese lugar. Nosotros, con mis primos, creemos que ese viejo en ese momento no solo escuchó algo, sino que vio algo que lo aterrorizó tanto, ya que era una persona con tanta experiencia en lo paranormal que una simple voz no lo hubiese asustado. Pero eso es un secreto que el viejo se llevará a la tumba y no nos va a contar jamás, porque hasta la fecha aún no sabemos la verdad total. Unos años después, mis tíos, junto con mi padre, deciden en su juventud jugar al juego de la copa. El juego de la copa es algo muy parecido a la ouija, que tiene las letras y los números, solo que a diferencia es en papel, todo en cuadraditos, todas las letras una por una y los números unos por uno, todo puesto en círculo sobre una mesa con una copa. Es la misma función, solo que versión pobre. Resulta que deciden jugar a eso
la copa se empezó a mover hacia todos lados y esa copa en un momento explota. Resulta que no pudieron cerrar el juego al estallar esa copa. Unos días después de haber jugado, mi abuelo era una persona de campo y tenía muchos rifles. Uno de esos rifles le desaparece. No podían encontrarlo por ningún lado de la propiedad. Unos días después de que el rifle haya desaparecido, estaban en familia haciendo un asado o una parrillada, como quieras llamarlo, y era todo un parrillero de material, de ladrillo. Estaban todos reunidos frente al fuego y escuchan una risa como de una mujer, y acto seguido después de eso, un disparo directo al parrillero. Ese disparo hizo que el parrillero se derrumbase. No los mató a ninguno, gracias a un santo o a un dios que los protegió a todos. Mi abuelo reconoció el ruido del disparo y supo que era de su rifle desaparecido. El rifle nunca volvió a aparecer y hasta la fecha, después de más de 30 años que ese rifle desapareció, no apareció jamás. Bueno, y ahora se remonta a la actualidad. Cuando yo tenía 15 años, es decir, 10 años atrás, decidimos con mis primos jugar a la copa. Éramos 4. Mi prima, que me lleva a mí un par de años, supongamos que tenía 17 en ese entonces. Mi hermana, que tenía 16. Mi primito, que tenía 11. Y yo con 15. Bien, decidimos jugar a la copa. Fue uno de nuestros errores más grandes que pudimos haber cometido. Nosotros preparamos todo, ya sabíamos cómo funcionaba. Era cortar los papeles, escribir letra por letra y número por número, completamente concentrados y mentalizando qué es lo que íbamos a hacer. La primera vez que jugamos nos acomodamos y no pasó nada. Estaban todas las ventanas cerradas, no se movió nada, ni un milímetro se movió esa copa. Y dijimos, bueno, no pasa nada. Pasaron un par de meses y lo volvemos a intentar. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Agarramos y volvimos a preparar todo, mismo procedimiento, completamente concentrados. Y estábamos acomodados en una mesa redonda. Estábamos jugando en la cocina de la casa de mis primos. Y resulta que al hacer 4, estábamos uno enfrentado a cada uno. Estaba yo en un lado, tenía a mi izquierda tenía a mi prima y a la derecha tenía a mi hermana. Y enfrente mío estaba mi primo. Nuestro objetivo era poder hablar con el padrino de mi primito de 11 años, que había fallecido. De repente vimos que la vela que estaba al lado de mi primo empezó a bailar samba. Parecía que la vela la estaba soplando un ventilador industrial. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a rotar de lugares a ver si por casualidad llega a ser mi primo quien está soplando la vela. La cosa que rotamos todos en el sentido de las agujas del reloj. Nosotros pensábamos que era mi primo el que estaba soplando la vela y agarramos y le dijimos, Che, boludo, ¿podés dejar de soplar salame? bueno, por ejemplo, supongamos que la vela es esto. La vela la tengo acá, ¿no? Mi primo agarró y se puso a hablar para este lado y la vela seguía moviéndose, es decir, que era imposible que la estuviese soplando. Y cabe aclarar que estaban todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas y era imposible que haya una corriente de aire ahí. Era una casa muy antigua, con paredes de piedra y techos muy altos. Nosotros en ese momento supusimos que era el padrino de mi primo. Bueno, en resumen, en ese momento la vela flasheaba que estaba en una rave electrónica. La copa no se movió en absoluto, pero la energía en ese momento se puso muy pesada. Bien, después de haber jugado a la ruleta rusa con la copa, la casa se puso divina, lista para irse a vivir. Todos hizo un espectro del año 1800. Todos los 4 primos vivíamos en el mismo techo. Yo dormía en la misma habitación con mi hermana y mis primos dormían en la misma habitación al lado. Mi cama estaba pegada a la ventana, paralelo a la pared, es decir, que todo el costado de mi cama estaba abajo de la ventana. Y mi hermana estaba enfrente mío. Después de haber jugado a la copa, absolutamente todos empezamos a experimentar algún tipo de acontecimiento. Yo, por mi parte, había empezado a tener pesadillas, en las cuales consistía en que había 3 personas mirándome por la ventana. Eran 2 hombres altos y una mujer.
parecían por las vestimentas de la época victoriana. Se paraban ahí a mirarme y me pedían con una educación que ya actualmente no se ve, que les abriera la ventana. ¡Abre la puerta! Te ves tan extraña, mamá. Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar. Y en ese momento la ventana se empezaba a abrir muy despacio. Y en ese momento yo despertaba. Después, lo más gracioso de esto es que mi hermana, enfrentada a mí, mientras yo tenía estas pesadillas, ella estaba en plena parálisis del sueño. Veía que al lado de su cama había una sombra alta, negra, mirándola fijamente, sin moverse. Y simultáneamente, ¿saben qué? Veía a 3 personas en la ventana. Es decir, o teníamos un delirio místico muy bien organizado, o el casting para la película de La Ventana estaba muy bien organizado. Mientras tanto a todo esto, en la otra habitación estaban mi prima y mi primo. Mi prima no se queda atrás. Ella tenía la cama enfrentada a la puerta de entrada de su habitación. Y desde su habitación podía observar nuestra puerta de la habitación. Es decir, que ella, si dormía con la puerta abierta, podía ver quién entraba y quién salía de esa habitación. La piba decía que escuchaba nuestra puerta abrirse en mitad de la noche y cerrarse, como si entrase o saliese alguien de la habitación. Ella agarraba, prendía la luz y no había nadie. Lo cual te hace pensar, ¿esto fue un fantasma o es mi esquizofrenia que se despertó con ganas de hacer CrossFit? Cabe sumar también a estos acontecimientos que vivía mi prima, es que arriba de su cama, cuando te ponías mirando al techo, recordemos que los techos eran muy altos ya que era una casa antigua, subía una luz fluorescente de color verde amarillo y bajaba, se te ponía cerca de la cara y volvía a subir. Todo eso sin parar, simplemente te tenías que dar vuelta e ignorarla porque esa luz nunca desaparecía y solo la podías ver cuando estabas acostado en la cama. A esta altura ya no sabíamos si teníamos que llevar a un sacerdote para que exorcizase la casa o teníamos que llamar a un buen psiquiatra para que nos haga precio por grupo familiar. Pero el premio gordo que se llevan todos los primos se lo lleva el más pequeño. 11 años tenía el enano. El pibe empezó a ser sonámbulo, pero no de esos sonámbulos que se sientan en la cama y empiezan a hablar. No, la criatura se levantaba en mitad de la noche y se iba a la cocina, justamente donde habíamos jugado a la copa. En mitad de la oscuridad se quedaba mirando a la mesa, completamente sonámbulo y dormido. Podían pasar 30-40 minutos y el pibe seguía ahí parado, hasta que llegó un momento donde directamente volvía a la cama. Estaba mirando a la nada o mirando a los amigos invisibles del abuelo. Con mi prima y mi hermana, una vez lo vimos levantarse y directamente lo seguimos hasta la cocina y vimos que el pibe se quedó parado en medio de la oscuridad, haciendo nada, estaba tieso en la penumbra. ¿Ustedes se piensan que nosotros lo fuimos a rescatar? Ni en pedo. Imagínate que le toco el hombro y de repente me da la vuelta la cabeza como la niña del exorcista. O agarra y me arrastra al infierno junto con todos los espíritus que estaban en esa casa. Nosotros directamente lo miramos de lejos y dijimos: suerte, campeón. Avísanos si te posee un espíritu que le cobramos el alquiler. Lo dejamos ahí solito y nos volvimos a la cama. Tenemos un instinto de supervivencia familiar completamente nulo, pero el instinto de déjame de romper los huevos que me voy a ir a dormir, eso sí lo tenemos todos. Bueno, en fin, así es la vida. Algunos tienen un árbol genealógico que parece una novela de Stephen King, con un abuelo nigromante, un rifle que se dispara solo y un primo que flashea antena paranormal. Lo raro es que yo esté acá haciendo vídeos para YouTube y no atado en una cama rodeado de una habitación con paredes acolchadas. Tengo muchas más anécdotas ya que después de todo esto me siguieron pasando muchas cosas, así que bueno, si les gustó esta temática para el canal, háganmelo saber en los comentarios y dejen un like, que eso ayuda muchísimo a crecer el canal. Nos vemos y buenas noches.